Hola, yo soy Yae y hoy quería hacer un video un poquito más relajado y que podamos conversar acerca de un tema que me parece muy interesante, que es cómo podemos observar el mundo a través del arte. Y es que ahora que nos encontramos a fin de año, quizá algunos de ustedes tengan pequeñas costumbres que les guste hacer para prepararse para el siguiente año. En mi caso, algo que me gusta hacer es llevar un pequeño registro de lo que voy leyendo durante el año. Y al estarlo revisando, terminé haciéndome una pregunta. ¿Qué países estoy leyendo? Y es que algo tan simple como eso me hizo comenzar a hacerme muchas preguntas, pues finalmente la cultura es una manera de llegar a conocer otros países, otras formas de ver cómo se observa el mundo y cómo se sienten las personas a kilómetros de distancia de donde tú estás. Y si bien estoy partiendo desde el tema de la literatura, en realidad creo que esto se puede llevar a todas las artes, porque por ejemplo en el caso de la música siempre va a tener esta herencia de lo que es la cultura y tradición del país donde se haya creado y la evolución que han tenido a lo largo de la historia. Y con esto he llegado a una pregunta muy concreta y es, ¿cuánto arte producimos en un año? Y quizá cada uno de ustedes tenga alguna respuesta para esta pregunta. Quizá parezca mucho, poco, quizá consideren que en siglos anteriores se producía mucho más arte que ahora. Sin embargo, cuando ponemos esto en cifras, la cuestión se vuelve bastante más abrumadora. Por ejemplo, en el caso de la literatura, se publican alrededor de 2 millones a 4 millones de títulos nuevos cada año, ya sea por parte de editoriales o autopublicaciones. Todo esto sin tomar en cuenta reimpresiones o reediciones de obras ya publicadas. Tan solo aquí en México, en 2023 se publicaron más de 25,000 títulos. Viéndolo así, pues sí, resulta bastante abrumador. Pero, como decía, esto no ocurre únicamente con los libros. Por ejemplo, en el caso de la música, en plataformas de audio podemos acceder a fácilmente 100 millones de canciones, cuando quizá llevar las 2 últimas horas escuchando la misma canción, lo cual está perfecto. Mi punto aquí es saber que allá afuera existe mucho más de lo que conocemos y crear esta curiosidad por saber más. Finalmente somos millones de personas con vivencias, ideas propias y queriendo transmitir algo hacia los demás. Algunos buscando la trascendencia, otros buscando sentirse comprendidos, por lo que parece natural que la producción artística sea tan inmensa. Y si bien hay cosas que pueden gustarte, otras que no, eso no les quita valor. Simplemente creo que cada uno de nosotros podemos encontrar qué es aquello que nos complementa, nos llena o que simplemente nos distrae después de todo lo que vivimos día a día. Así que quiero empezar a desarrollar este punto desde lo que yo leí este año. Aún así, si lo tuyo no es la lectura, no te preocupes porque esto lo vamos a llevar a todas las demás artes y creo que aún así es una reflexión bastante interesante. Haciendo esta pequeña actividad de ver qué países había leído durante el año, me di cuenta que en total había leído 16 países, que para ti puede ser mucho, poco o simplemente no tener idea. Pero cuando piensas que en realidad faltan otros 180 países, pues bueno, quizá ahí mi mundo lector sí se ve un poco pequeño. Pero en realidad esto no puede cerrarse únicamente a números. Mi intención este año fue conocer más escritoras latinoamericanas, y con cada nueva escritora conocida he aprendido un poco más de estos países. Por ejemplo, si bien de Brasil este año no leí ningún libro, mucha de mi música favorita viene de aquí, y esta es otra forma de conocer su cultura a través de sus sonidos y sus letras. Y con todo esto, no quiero llegar a ese comportamiento tóxico de decir que debes de leer tantos libros al año, si no, no vale, que debes de conocer tanto o consumir tanto. No es mi punto. El gusto por la lectura debe de ser algo muy personal. Y aquí el punto no es la cantidad de libros que estás leyendo o no, sino cómo cada uno de ellos puede impactar en ti. Y si bien muchos de estos libros los leí desde la comodidad de mi casa, de algún modo creo que sí, que Han Kang me hizo sentir el frío de la nieve en Corea, que pude acompañar a Agatha Christie por su viaje por Siria e Irak, o que pude ir a ver las auroras boreales a Canadá. Y aunque esto parezca muy cursi, creo que es lo que el arte tiene que hacer, crear en nosotros imágenes y sensaciones
que son propias, por más que vengan de las palabras de un escritor. Creo que cada uno puede ver los libros de una manera diferente. Y la intención con todo esto no es hacer sentir que estás haciendo menos de lo que podrías estar haciendo. Simplemente es ver que podemos hacer y conocer mucho más. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo sentir que este año leí mucha literatura asiática, pues entre Corea y Japón seguí 7 historias diferentes. Sin embargo, claro, cuando miro alrededor, sé que hay mucho más de Asia que puedo conocer. Y simplemente el punto ahora es llevar la mirada hacia esos lugares de los que no sé nada, pero que más adelante puedo conocer nuevas historias y maneras de ver el mundo. Es por ello que me parece tan importante conocer muchos más mundos, más perspectivas y otras ideas, para así siempre vivir un poquito más, aunque estemos solamente en nuestra casa. Y si trasladamos esto a otras artes, como podría ser la pintura, pues aquí también podemos conocer tiempos en los que no vivimos, ver paisajes que al día de hoy ya no podríamos observar, o conocer cómo es que la imaginación actúa dentro de la mente de otras personas, todos esos mundos que ellos han creado y quizás hasta los miedos que pueden expresar dentro del arte. Por ejemplo, uno de mis géneros literarios favoritos son las distopías. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo una distopía escrita bajo el contexto en el que vivía Orwell a una distopía hecha por una escritora latinoamericana que vive en la actualidad. Cada uno de ellos se imagina un futuro diferente. Vienen de épocas completamente distintas y probablemente sus temores o ideas sean completamente contrastantes, por lo que algunos se pueden fijar más en una cuestión política u otros en una cuestión de qué pasaría con la Tierra, cómo es que podríamos seguir adelante. Por ejemplo, Margaret Atwood tiene sus reglas básicas para escribir una distopía, para que ésta sea coherente o creíble. Ella considera que hay puntos básicos en los que un autor debería de fijarse para que al pasar el tiempo pues no se quede un poco anticuado su escritura, cosa que pasa mucho cuando desarrollamos un tema futurista. Sin embargo, eso no quiere decir que cada autor que se dedique a esto tenga que seguir esas reglas básicas. Y esto es un tema que también ha llegado a series o películas, donde nos llevan por diversos escenarios y estéticas que acompañan la historia y buscan hacernos reflexionar sobre distintas cuestiones de la humanidad. Y si bien todos ellos crean narrativas a partir de la incertidumbre, también están aquellas escritoras que nos quieren hacer ver la realidad de nuestra época o de épocas pasadas. Por ejemplo, no es lo mismo el México que podemos ver con Elena Garro a aquel que nos muestra Fernanda Melchor, que si bien cada una tiene su toque de realismo mágico, son dos historias completamente diferentes. Y nuevamente aquí podemos ver cómo el arte se manifiesta de distintas formas, pues no es lo mismo la música que escuchaba el general Rosas a la música que rodeaba la casa de la bruja. Esto se puede transportar a cualquier género, quizá esto no es lo que más te interese, pero tal vez te guste el terror. Y así como la literatura cambia, no es lo mismo ver un slasher estadounidense que una película de terror japonés. Cada uno viene desde lo que su cultura le ha dado, desde sus referencias, hechos históricos o la visión que tiene la gente del mundo. Y me encanta ver cómo esto no se limita a ciertas edades. Por ejemplo, en mi caso, algo que me encanta es coleccionar libros infantiles, porque realmente considero que muchos de ellos son completas joyas. Y aquí tengo 2 ejemplos que me encantan. El primer caso es este bestiario de aquí de México, donde hablamos acerca de las tradiciones alrededor de toda la República Mexicana, esos pequeños monstruos que están en el imaginario de aquí de México. Y por otro lado, tenemos esta pequeña fábula escrita en Corea, donde con una estética completamente diferente nos hacen imaginar una historia sobre la lluvia y las tormentas. Y es así como podemos conocer, aunque sea un poquito de cada país, del imaginario que existe en estos, de la vestimenta o la estética que se desarrolla en cada uno de ellos. A lo largo de la historia han existido miles de culturas, y en muchos casos nos han dejado constancia de ello por medio del arte. Sin embargo, aquí no podemos olvidarnos de un punto muy importante, que es el acceso al arte, porque si bien ahora pareciera que frente a nosotros hay un catálogo inmenso, pues seguramente más de una ocasión te has encontrado buscando una película y que resulte que en tu aplicación está restringida para tu ubicación. En el caso de la literatura pasa algo muy similar con las traducciones,
Pues a excepción de que seas políglota, habrá escritores que tengas que esperar a que un editorial de tu país quiera traducirlos para poder conocer su obra. Y desde que él publique su obra a que éste llegue a tu país, probablemente pase mucho tiempo o simplemente no llegue. Y muchas veces ni siquiera es una barrera del lenguaje. Habrá obras de escritoras latinoamericanas que no lleguen a nosotros, y habrá obras de escritoras o escritores mexicanos que no lleguen a otros países de habla hispana, pues finalmente es el mercado el que va decidiendo a qué tenemos acceso o a qué no. Probablemente el ámbito en el que nos encontramos menos limitados sea la música, y qué mejor manera de imaginar otras formas de vivir si no es por medio de la música. Pero en ocasiones ya no solo se trata de conocer qué se escucha al otro lado del mundo, sino algo tan simple como conocer las tradiciones de nuestro país. Sin embargo, al haber tantas opciones, a veces parece difícil saber a dónde mirar. Y esto es algo que ha ocurrido en todas las épocas. Por ejemplo, si yo digo barroco, clásico, romántico, probablemente a tu mente vengan los nombres de algunos compositores, pero esto no quiere decir que hayan sido los únicos. De hecho, ni siquiera quiere decir que hayan sido los mejores compositores de su época. Simplemente ha habido circunstancias por las que otros compositores o compositoras no han llegado a trascender en la historia. Raúl Zambrano nos cuenta en El eco de lo que ya no existe sobre la obra de Erlesbach, un compositor del siglo XVII, del cual existe un registro detallado de sus composiciones. Sin embargo, dichas obras fueron consumidas por el fuego en 1735 al incendiarse parte del palacio donde se encontraban resguardadas, por lo que podemos saber de su existencia, mas nunca sabremos cómo sonaba su música. O tenemos otros casos como el de Giorgio Vasari, quien escribió las biografías de grandes pintores y arquitectos de su época, pero que decidió no considerar a aquellos que no le caían tan bien. Considero que actualmente una de las industrias donde podemos ver más claro este ejemplo es en el cine, pues si bien año con año nos encontramos con distintas premiaciones, academias que nos dicen cuál fue la mejor película de todo el mundo durante este año, quiénes fueron los mejores actores o los mejores guionistas, a veces parece que esta visión está centrada solamente en algunos países, en algunos idiomas y en algunas ideas. Es por ello que este ejercicio me parece tan importante, pues creo que no deberíamos delimitarnos a aquello que es de fácil acceso. Quizá aquello que estás esperando ver, sentir o escuchar, lo hizo alguien hace un par de siglos, o se encuentra a miles de kilómetros de donde tú estás. Con todo esto no quiero dar la idea de que exista una manera correcta o no de acercarse al arte. No es que estemos haciendo algo mal o algo bien, simplemente creo que es importante despertar un poco esa curiosidad por conocer otros lugares, otros autores y algo fuera de lo que estamos acostumbrados. Así que cuéntame, ¿qué países has leído o escuchado este año y cuáles te gustaría conocer para el año que sigue? Si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte y darle like, y nos vemos por mis otras redes sociales.